Mundo de misterios. El clima de nuestro planeta es mucho más frágil de lo que la gente cree. Se somete a una serie de cambios radicales que pueden ser tan rápidos y repentinos que serían capaces de cambiar el curso de la historia. Algo tan sutil como una simple desviación en las corrientes oceánicas del Atlántico Norte podría provocar una glaciación. La catástrofe climática podría comenzar con subidas y bajadas bruscas de temperaturas, del frío al calor y así sucesivamente durante décadas. Paradójicamente, a medida que la temperatura subiera en el sur, el norte se volvería mucho más frío. Algunos expertos prevén una bajada de 10 grados en las temperaturas invernales medias de algunas zonas. Las consecuencias: heladoras tormentas invernales que paralizarían toda Europa occidental. Las gélidas temperaturas invernales se apoderarían de la costa este de Estados Unidos. Violentas nevadas y ventiscas azotarían Nueva York. Las temperaturas seguirían bajando. Boston sucumbiría ante el azote del invierno más crudo de toda su historia. En el transcurso del duro invierno, las feroces nevadas y ventiscas cubrirían de nieve toda la costa noreste de Estados Unidos. En Europa, los inviernos durarían más meses con temperaturas heladoras en continuo descenso. Los húmedos y fríos inviernos londinenses se convertirían en una serie de continuas nevadas mortales. París convertido en hielo como reflejo de lo que una vez fue. Berlín sería un vestigio del pasado aislado por la nieve. Algunos científicos predicen que este cambio climático tan repentino, incluyendo un frío mortal en el norte, podría ocurrir durante el curso de nuestras vidas. Creo que hay varias cosas sobre el clima de las que la gente no se da cuenta. En primer lugar, está cambiando, esto es un hecho. La única pregunta es cuál será la rapidez y el alcance de este acontecimiento y dónde tendrá más intensidad. Irónicamente, el mismo cambio climático no solo podría provocar condiciones similares a las del Ártico, creando posiblemente una mini edad de hielo en algunas zonas de América del Norte y de Europa, sino que provocaría numerosas sequías y tormentas aún más desastrosas en otros lugares. No solo es la velocidad a la que ocurrirán estos cambios climáticos, algunos dicen que en una década, sino su impredecible naturaleza que hace que el impacto pueda resultar letal. Y según pasa el tiempo, el clima fuera de continuas y terribles tormentas y cada año o cada 2 años tuvieran lugar otro tipo de acontecimientos climáticos adversos, llegaríamos a una situación a la que no estamos acostumbrados y sería algo ante lo que la sociedad no estaría preparada en absoluto. Adaptarse a ese tipo de situaciones extremas es muy difícil. No sabemos qué es lo que nos depararán. Una fuerte ventisca tras otra sin darnos tiempo a sentirnos preparados o a recuperarnos podría ser la nueva y mortal glaciación de la costa este y de Europa. Entonces la pregunta es, ¿cómo es el clima de Estados Unidos? ¿Qué lugares son habitables en la Tierra? Este repentino cambio en el clima ya ha ocurrido antes. Los científicos llaman a este fenómeno cambio climático rápido. Una buena definición de cambio climático rápido sería cualquier oscilación térmica que se adelantara a la capacidad de reacción de la sociedad. Uno de los ejemplos más claros de cambio climático rápido ocurrió con anterioridad a la llegada de la civilización moderna. Hace unos 14.000 años la Tierra se acercaba al final de su última edad de hielo. Los grupos de cazadores-recolectores de la Edad de Piedra erraban por toda Europa y Asia, cazando y buscando algo para comer. Pero de repente, 1200 años después, las temperaturas descendieron en menos de una década unos 18 grados. Las plantas y los animales de los que dependían estos primeros seres humanos se extinguieron o se trasladaron a zonas más cálidas. Los humanos que sobrevivieron emigraron al sur. Esta bajada drástica de las temperaturas se conoce como Younger Dryas, en honor a una flor ártica encontrada en unos bloques de hielo en Groenlandia.
El acontecimiento llamado Younger Dryas es un ejemplo más claro de un cambio climático rápido. Lo que resulta interesante sobre este particular cambio es que la edad de hielo ya había acabado y que la Tierra ya había empezado a calentarse y a entrar en su dinámica actual. Mientras que el clima iba volviéndose más cálido, de repente pasó a hacer un frío helador. El clima cambió de marítimo a ártico literalmente en un abrir y cerrar de ojos y siguió siendo frío durante 1300 años y después se volvió a calentar de manera espectacular. Entonces nos pusimos a investigar sobre esta moderna historia del calentamiento climático interglaciar. La razón por la que terminó todavía no ha sido esclarecida del todo. Los científicos creen que el Younger Dryas fue provocado por un cambio en las corrientes oceánicas. Fue una de las glaciaciones más intensas desde la última edad de hielo. El Younger Dryas es un clarísimo ejemplo de cómo pueden rebotar las temperaturas desde el calor extenuante al frío extremo, como si de una cuerda de puenting se tratase. No siempre encuentra vía libre. A veces va boing, 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 boing y después se estabiliza un tiempo en el frío. Después vuelve a arrancar y boing, boing, boing y se estabiliza durante un rato en el calor. En el pasado hemos contemplado el cambio climático como el paso a una situación completamente distinta que sucede con una extrema rapidez y que nos permite entrar en una nueva fase. Pero esta nueva fase climática puede ser irreversible. No se puede volver atrás. Tras el Younger Dryas, el planeta entró en un periodo climático estable relativamente templado. Pero ha habido ejemplos de periodos repentinos muy fríos, entre los que se incluye lo que los historiadores llaman pequeña edad de hielo. Entre el año 900 y 1300 después de Cristo transcurrió lo que se llamó el período medieval templado. Los comerciantes se hacían lo suficientemente ricos como para hacerse castillos. La población se cuadruplicó en Europa. La gente era más alta, vivía más tiempo, todo iba genial. Hace 1000 años, durante el período medieval templado, con un barco sin cubierta se podía ir de Escandinavia a Islandia. No había océanos helados, no te encontrabas con varios icebergs. Los marineros vikingos aprovecharon el buen tiempo para establecer algunas comunidades agrícolas y comerciales en Islandia. Lograron expandir su territorio navegando con sus grandes barcos hacia Groenlandia. Hacia el año 1000 después de Cristo se instalaron en el Nuevo Mundo. No prosperaron demasiado en la zona, pero estaban allí y tenían estas dos colonias en Groenlandia, que fue donde se instalaron temporalmente antes de llegar al Nuevo Mundo. Después, alrededor del año 1300 después de Cristo, el tiempo comenzó a cambiar misteriosamente. Algunos datos históricos recopilados de los censos de producción agrícola y de otros registros públicos muestran una ligera disminución de las temperaturas. Pero este pequeño cambio en las temperaturas era suficiente para desencadenar la pequeña edad de hielo. Un periodo sustancialmente frío en Europa que tuvo consecuencias desastrosas. Finalmente, este ligero cambio climático habría desempeñado un papel fundamental en el contagio de la peste negra y en la agitación social que desencadenó las revoluciones americana y francesa. Los investigadores del Instituto Oceanográfico Woods Hole buscan pistas sobre cambios climáticos pasados desenterrando sedimentos del fondo marino. Han descubierto inquietantes pruebas de la pequeña edad de hielo. El fondo marino es un depósito de conchas de animales que crecieron en aguas más superficiales y de sedimentos con tierra. Estas capas se acumulaban en las barras y tenemos muestras que podrían ser de hace 100.000 o incluso de hace 1.000.000 de años. Las muestras de barro nos aportan una idea sobre los antiguos sucesos climáticos, entre los que se incluyen cambios tan rápidos como la pequeña edad de hielo. Tenemos datos de la temperatura de la superficie marina, de la temperatura de la profundidad del océano, de la salinidad. Tenemos información sobre el volcanismo, la actividad solar. Existen innumerables aspectos que podemos valorar. A las muestras se les hace una datación radiocarbónica en un acelerador de partículas. La determinación de la fecha por carbono radioactivo es una herramienta que nos permite relacionar los datos climáticos con los cambios en el sistema terrestre a partir de los cúmulos de sedimentos y relacionarlos a su vez con datos históricos de hace más de 40.000 años. Ya hemos determinado que la parte inferior es de hace unos 1.700 años.
y que en aquella época era el fondo marino, así que los sedimentos se acumulan continuamente. 1700 años, 1500 años, 1000 años, desde hace 500 años hacia el comienzo de la pequeña edad de hielo hasta nuestros días. Y si te remontas 100 años atrás, habría probablemente menos centímetros de sedimentos acumulados en este mismo lugar. La sutil diferencia en el color del barro aporta datos microscópicos que señalan un cambio en las corrientes oceánicas durante la pequeña edad de hielo. Esta muestra del océano corrobora una bajada media de las temperaturas de 1,5 grados a 3 grados. Pero esta pequeña diferencia en la temperatura fue el catalizador para un aplastante desastre climático que cambió el curso de la historia y dejó millones de muertos. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Algunos científicos predicen un violento y repentino cambio que podría llevar a una gran glaciación. Temperaturas heladoras que azotarían Europa y la costa noreste de Estados Unidos. La vida se extinguiría en una especie de aterrador desierto de hielo. Ya ha ocurrido antes. Varias generaciones prosperaron bajo el estable clima del prerrenacimiento europeo. Sin embargo, en el siglo XIV no hacía calor, y como era de esperar, el mundo se puso patas arriba. Es lo que se conoce como la pequeña edad de hielo. Una de las cosas que ocurrió fue que existía una continua variación entre el calor y el frío. 1309 fue un año frío, 1315 fue caluroso. El 1317 hizo frío de nuevo y esto afectó a los animales y a todo lo demás de distintas formas. Los cultivos se estropeaban porque el campo se mojaba demasiado, germinaban mucho antes o por lo contrario, nunca germinaban. El clima cambiaba rápidamente entre un extremo y otro. Tan pronto pasaba de ser frío a caluroso como de ser húmedo a seco. Sin embargo, este clima inicial tan variable fue tan solo un preludio de los catastróficos cambios de dimensiones incalculables que tendrían lugar. Durante los siguientes siglos, el clima siguió cambiando con temperaturas entre 5 y 3 grados más bajas de lo normal. Este pequeño cambio era suficiente como para despertar al asesino glacial. En los Alpes y en otras partes de Europa, también en América del Norte, Canadá y en el Ártico Este canadiense, podemos observar que durante la pequeña edad de hielo, los glaciares avanzaron. La diferencia de tan solo unos grados provocó un largo ciclo reactivo. Si hay un poco más de hielo, el sol se refleja más. Al reflejarse, el sol ya no nos calienta con la misma intensidad y el clima se vuelve más frío y se forman más placas de hielo. Mientras que los glaciares se extendían, los vikingos recibieron la primera bofetada del frío y mortal cambio climático. Pasaron de ser una economía agrícola a buscar prácticamente todos sus alimentos en el mar, ya que tenían muchos problemas con sus cultivos. A medida que las temperaturas seguían bajando, las tormentas y las heladoras ventiscas destruían completamente todos sus poblados. Incluso el mar dejó de ser la única esperanza de supervivencia para estos vikingos hambrientos. El hielo se expandió alrededor del mar de Islandia y la gente no podía salir a pescar. Y como tenían barcos al aire libre, no cubiertos, eran especialmente vulnerables al mal tiempo. Tras décadas de expansión, una civilización de guerreros, saqueadores y bandidos fue completamente derrotada por una repentina bajada de las temperaturas. Bueno, 10 años de frío extremo, entre los que se incluye uno de los años más fríos de toda la historia, alrededor de 1355 después de Cristo, acabaron con las colonias occidentales y 100 años más tarde con las colonias del sureste. Los vikingos que sobrevivieron emigraron al sur, integrándose en las distintas poblaciones que vivían en Europa. Su valiente cultura quedó relegada a la historia.
Si no hubiera sido por la pequeña edad de hielo, los vikingos hubieran seguido asentándose en el Nuevo Mundo, y en la actualidad, Estados Unidos sería un lugar muy diferente al que es. Hacia finales del siglo XIV, Europa padecía temperaturas glaciales durante todo el invierno. Como si de una reacción en cadena iniciada por el frío y el tormentoso clima se tratase, se sucedía una desgracia tras otra. Los cultivos se estropearon y los períodos de hambruna se hicieron comunes en toda Europa. El frío helador devastó el continente asiático. Sin embargo, esto era solo el comienzo. Las incesantes tormentas acabaron con casi 7 millones de personas. Las inundaciones resultantes produjeron un horrible y vil efecto sacudida en el continente europeo. Todo el mundo ha oído hablar de la peste negra, pero lo que se desconoce por completo es el importante papel que desempeñó el clima en su origen. La peste negra fue una devastadora pandemia que sacudió Europa a mediados del siglo XIV. El descenso de las temperaturas cambió las condiciones climáticas, modificando también las tormentas y su intensidad. A comienzos del siglo XIV, Asia batía el récord de tormentas torrenciales e inundaciones. Las ratas que contagiaban la peste negra se multiplicaron en estas condiciones. Los animales que reaccionan antes son los que se reproducen miles de veces y lo hacen rápidamente. Sin embargo, los animales que viven más tiempo y se reproducen más lentamente suelen quedarse atrás. De este modo, las especies más débiles de cada rama aprovecharon el cambio climático para crecer. Las ratas que había en los barcos que viajaban por las rutas comerciales transmitieron la enfermedad desde Asia a Europa. Una población que ya estaba hambrienta y debilitada no podía hacer frente a la peste negra. En 5 años, la peste negra había acabado con las vidas de entre 25 y 34 millones de personas en Europa, un tercio de la población. Aproximadamente 40 millones más murieron en África del Norte y Asia. Generaciones tras generaciones sufrían el cruel ataque del frío extremo y del húmedo clima, llevando al límite a los hambrientos campesinos. Se producen intensas tormentas e incesantes lluvias, los cultivos completamente destrozados. Hay tan poca luz solar que no pueden salar los alimentos en verano para mantenerlos. Enfermedades, hongos, plagas y todo lo demás ya estaba empezando a afectarles. La gente comienza a robar, pierde sus tierras, hay hambrunas, empiezan a comerse a su ganado, a sus perros y gatos y hasta han llegado a comerse los unos a los otros. Las sofisticadas sociedades europeas se desmoronaron rápidamente y su supervivencia pendía de un hilo. Los hambrientos campesinos se rebelaron contra la aristocracia. Los disturbios políticos y la mala situación económica de Inglaterra fueron factores decisivos para la Revolución Americana. Y la pobreza de Francia en 1789 fue lo que provocó la Revolución Francesa. El trágico alcance de la pequeña edad de hielo fue sorprendente. Se produjeron millones de muertes terribles simplemente porque las temperaturas bajaron unos grados. Si ya vives a duras penas y encima hace un poco más de frío, puede incluso hasta acabar contigo. Los pequeños cambios en las temperaturas mundiales pueden tener efectos terribles. Una oscilación de las temperaturas de 5 a 9 grados, que es algo que puede suceder, tendría consecuencias inconcebibles. La pequeña bajada de las temperaturas que provocó la pequeña edad de hielo podría haber sido causada por un debilitamiento de la luz solar, junto con un cambio en la actividad del Sol. Otro factor que intensificó el tremendo frío fue algo que nadie pudo predecir ni prevenir. Durante la pequeña edad de hielo, al menos entraron en erupción 3 enormes volcanes. El Vesubio, en 1631, el Tambora, en 1815, y el Krakatoa, en 1883. Los 3 arrojaron partículas y gases en la atmósfera. Estas partículas reflejaron la luz solar en la atmósfera, disminuyendo así la temperatura terrestre.
Y en la parte alta del hemisferio norte hay bastantes restos volcánicos, en tan solo un par de años estarán en cualquier otra parte de dicho hemisferio. No importa en qué parte de la Tierra sea de día o de noche, cada vez va a haber menos luz solar. Tras 6 siglos de muerte y necesidad, el clima finalmente comenzó a calentarse. La pequeña edad de hielo probablemente acabara porque los volcanes se tranquilizaron, ya no bloqueaban el sol y el sol empezó a brillar un poco más. Así que el calor llegó aproximadamente en 1850 o 1900, ya en la primera parte del siglo XX. La pequeña edad de hielo puede que haya acabado, pero algunos científicos la consideran como un mero adelanto de lo que podría ocurrir de nuevo. Esta vez, con consecuencias aún más devastadoras. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Los expertos creen que en el futuro, una gran glaciación podría provocar una serie de catastróficos acontecimientos climáticos. Por ejemplo, unas gélidas ventiscas sacudiendo la ciudad de Londres. Nueva York sorprendentemente vacía al estar enterrada bajo la nieve. O la llanura central estadounidense totalmente arrasada por la sequía. Pero esta no sería la primera vez que los bruscos cambios climáticos amenazan nuestras vidas. Desde el final del Younger Dryas, hace aproximadamente 11.500 años, nuestro mundo tiene un clima relativamente templado, propicio para el crecimiento de las civilizaciones modernas. Pero en nuestra época, los científicos han descubierto otros periodos en los que las temperaturas medias pasaban del frío al calor en un abrir y cerrar de ojos. Si miramos al pasado, durante los últimos 10.000 años, la mayoría de las glaciaciones han sido bastante cortas. Aunque la pequeña edad de hielo europea hizo que el nivel de muerte y pobreza aumentara, no supuso el fin de la civilización. Pero ha habido extraños episodios en los que algunos cambios extremos en las temperaturas han destrozado prácticamente sociedades enteras. Un cambio similar podría haber acabado con el gran imperio maya. La civilización maya ha existido desde el año 900 después de Cristo durante aproximadamente 1200 años. Ha tenido momentos de apogeo y de debilitamiento en varias ocasiones, pero siempre se ha recuperado. En el año 900 después de Cristo desapareció para no regresar jamás. Ha habido mucha especulación sobre qué fue lo que realmente acabó con los mayas. La caída de una civilización de 3 millones de personas como la civilización maya podría haber sido uno de los ejemplos más sorprendentes de un cambio climático mortal. Metidos en las selvas tropicales de lo que se conoce actualmente como América Central, los primeros mayas desarrollaron sofisticadas sociedades urbanas. Sin usar el hierro o la rueda, los mayas construyeron ciudades de rápida expansión, con grandes plazas rodeadas por templos y pirámides majestuosas. La razón por la que desapareció esta civilización tan avanzada ha sido un misterio durante siglos. Muchos arqueólogos especularon que los mayas desaparecieron por sus propios conflictos sociales. Las facciones guerreras se hicieron más fuertes que la sociedad civil y la frágil estructura social se sumió en el caos. Existen unas 100 teorías diferentes sobre el declive maya. La mayoría afirman que lo propiciaron ellos mismos porque eran una civilización un tanto cruel en algunos aspectos. Pero influyeron otras fuerzas de la naturaleza que los mayas no podían controlar o entender. Una reciente investigación en historia climática ha revelado un nuevo dato sobre el antiguo misterio. Los investigadores continúan con su labor, pero algunos creen que un descenso de 1 grado en las temperaturas mundiales fue lo que propició el declive del Imperio Maya.
El mayor desafío para los mayas era administrar sus reservas de agua tanto en las estaciones húmedas y lluviosas como en las ocasionales sequías. En todas las regiones del Imperio Maya, las ciudades se construían cerca de las fuentes de agua naturales. Tenían canales en los que se recogía el agua de forma natural y estaba disponible incluso durante la estación más seca. Pero en algunas partes de la región, el agua del subsuelo era inaccesible. Al tener un acceso limitado al agua del subsuelo, los mayas dependían de la lluvia como fuente de agua dulce. Para usar de manera efectiva este preciado recurso, los mayas construyeron un complejo sistema de canales para irrigar sus huertos y ciudades. Con la ayuda de las continuas lluvias, los mayas pasaron de ser una mera sociedad subsistente a ser una sofisticada cultura en pleno esplendor, con un ferviente interés por la literatura, el arte, las matemáticas y la astronomía. Los mayas trazaron las órbitas de las estrellas gracias a sus observatorios. Incluso sus edificios religiosos tenían influencias astronómicas. Pero los mayas no tenían forma de saber que su esplendorosa cultura llegaría a un fatídico final. Todo por culpa de un cambio que ellos mismos habían observado. Se trata de un recurrente ejemplo histórico en el que la gente daba el buen tiempo por garantizado. Eran productivos, se multiplicaban, crecieron mucho más de la capacidad poblacional de su propio territorio. Durante cientos de años, el poderoso pueblo maya dependió de sus predicciones sobre el ciclo de la lluvia para mantener su enorme imperio en América Central. Después sufrieron prolongados periodos de fuerte sequía. Paradójicamente, la sequía puede que fuera el resultado de un descenso general en las temperaturas del planeta. Algunos sugieren que los astrónomos mayas se dieron cuenta de un ligero cambio en la apariencia del Sol. Algunos investigadores creen que las radiaciones solares en la superficie terrestre disminuyeron, provocando cambios en los vientos. Al norte las temperaturas puede que fueran heladoras, pero para los mayas el efecto era totalmente el contrario. Las nubes de tormentas se quedaban en el sur, provocando fuertes sequías en el Yucatán. Hemos podido identificar periodos de 3, 6 o 9 años seguidos en los que no hubo estación de lluvias. Y todas estas etapas de sequía coinciden con el declive de una de las regiones del Imperio Maya. A medida que la sequía persistía, los gobernantes empezaban a perder su control sobre el pueblo. Como no pudieron cumplir sus promesas de lluvia durante los meses de sequía y los embalses no se reponían lo suficiente en el verano, los agricultores empezaron a emigrar. Muchos científicos especulan que la civilización guerrera maya ya estaba empezando a decaer. La deforestación, las enfermedades muy extendidas y su propia cultura bélica contribuyeron a su desaparición, pero la verdadera razón puede que fuera el cambio climático. Estos duros acontecimientos provocados por la sequía ocurrieron durante varios años seguidos e hicieron que la civilización ya no pudiera soportar más las tensiones sociales. La sequía podría haber sido la causa por la que los mayas desaparecieron por completo. El imperio maya quedó en ruinas. Solo nos dejó sus grandes pirámides como muestra de lo que una vez fue. ¿Podríamos convertirnos en las víctimas de la siguiente catástrofe climática? Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio.
Los expertos advierten de que un descenso térmico de tan solo unos grados podría llevar a determinadas partes del hemisferio norte hacia una nueva pequeña edad de hielo dentro de solo unas décadas. Las zonas de clima relativamente templado, como la costa este de Estados Unidos o Europa occidental, podrían convertirse en áridos paisajes cubiertos de hielo. Los científicos piensan que la próxima gran glaciación podría comenzar en los océanos. El 70% de la superficie terrestre es océano. El 90% de las precipitaciones caen en los mares. Se trata de un enorme embalse de agua que transmite el calor por todo el planeta. Un descomunal sistema de corrientes oceánicas conocido como circulación termosalina, que incluye la corriente del Golfo, hace que el agua caliente circule hacia el norte desde el Ecuador, permitiendo que la costa noreste de Estados Unidos y algunas partes de Europa puedan disfrutar de climas relativamente templados. Londres, Inglaterra, Calgary y Canadá están a la misma latitud. Sin embargo, las temperaturas medias de Londres son bastante más cálidas. La razón es la circulación termosalina que trae el agua y el aire calientes del norte hacia las islas británicas. A medida que la atmósfera absorbe el calor, el agua de la superficie se vuelve más fría, más salada y más densa a la vez. Alcanza una mayor profundidad y arrastra la corriente tras ella. Así que en invierno, como el agua se vuelve cada vez más fría, hace que se contraiga y esta contracción la vuelve más densa. Y después baja de nivel y entonces los flujos de agua caliente emergen para reemplazarla. En un duradero ciclo, la circulación termosalina se mueve hacia el sur, donde se calienta de nuevo en el Ecuador y continúa su ciclo de vuelta al norte. Este enorme sistema depende de un delicado equilibrio entre el agua fría y caliente y el agua dulce y salada. Una alteración en cualquier parte de este sistema podría provocar una mini edad de hielo en algunas zonas del hemisferio norte. Ya está teniendo lugar un cambio. El calentamiento global está aumentando las temperaturas marinas. Los océanos se están calentando. Casi todos los glaciares del planeta se han hecho más pequeños durante los últimos 100 años. También ha ocurrido lo mismo con el hielo marino del Ártico. La primavera llega antes y el otoño dura más tiempo que en el pasado. Y hay un gran número de indicadores que demuestran que el planeta se está calentando. Este incremento de las temperaturas oceánicas puede provocar un fallo en la circulación termosalina, el sistema que lleva el calor a las zonas del Atlántico Norte. La capacidad calorífica total del océano es 1100 veces la de la atmósfera. Creo que deberíamos intentar comprender qué está pasando en el océano y así entender el clima que tendremos en el futuro. Los investigadores del Instituto Oceanográfico Woods Hole utilizan distintas herramientas para estudiar el cambiante océano. Los aparatos de control remoto denominados flotantes siguen el rastro de los cambios en los océanos. Son como globos climáticos en el océano que van a la deriva y que se sumergen durante 10 días. Después suben a la superficie registrando la temperatura y la salinidad a medida que suben y transmiten esta información a un satélite. También tenemos un programa que distribuye miles de aparatos como estos por todo el océano y así, por primera vez, podemos hacer un seguimiento de la temperatura oceánica y de su salinidad de forma habitual. Esta es una nueva herramienta totalmente revolucionaria que permite observar los procesos climáticos que intervienen en el océano. Al utilizar la información que transmiten herramientas como los flotantes, los científicos crean programas informáticos que siguen las pistas y predicen los cambios climáticos. Recientemente los investigadores han encontrado pruebas de un inquietante acontecimiento. El calentamiento global está derritiendo los glaciares y las placas de hielo, provocando un aumento del flujo de agua dulce en la circulación termosalina, un proceso que llaman endulzamiento del agua. El agua dulce podría acabar con el equilibrio existente entre temperatura y salinidad que hace funcionar a la circulación termosalina.
Significa que las aguas cálidas ya no fluyen hacia el norte y se paran más allá del sur. De este modo, todo ese calor, que de lo contrario calentaría el hemisferio norte, se queda en el sur, lo que supone, por ejemplo, que allí haya más energía en la atmósfera, tormentas más peligrosas y demás, pero que a su vez hiciera mucho más frío en el norte. Si la circulación termosalina se ve interrumpida, podría producirse un cambio climático rápido similar al de la pequeña edad de hielo. Las temperaturas podrían descender terriblemente en el Atlántico Norte en tan solo una década. Si la circulación termosalina se interrumpiera, la media de los cambios térmicos resultantes podría estar entre los 8 y los 12 grados, pero esto sería como término medio, y obviamente los extremos resultantes del promedio de este cambio térmico probablemente sobrepasarían estas cifras con creces. Inglaterra, Francia o Alemania comenzarían a parecerse a Alaska y a Canadá. Y esas partes del mundo, y en especial Alaska, podrían volverse aún más frías. La costa noreste de Estados Unidos sería la zona más afectada, sufriendo temperaturas extremas, ventiscas y tormentas de gran intensidad. Por ejemplo, la dureza de las tormentas del noreste podría aumentar con facilidad, de manera que cada vez más tormentas, con unas ráfagas de viento aún más veloces, arrasarían la costa este de Estados Unidos. Pero esta gran glaciación en zonas del norte de Europa y del continente americano solo sería un efecto secundario de la destrucción real que sufrirían otras partes del mundo. En el Océano Pacífico, un calentamiento del océano intensificaría el ciclo del fenómeno de El Niño, que suele afectar a la costa del Pacífico. Incluso un cambio de 2 grados, teniendo suerte, duplicaría la intensidad de uno de los síndromes climáticos más fuertes que hemos conocido, El Niño. En 1998, el implacable fenómeno de El Niño provocó daños valorados en 78.000 millones de euros en todo el mundo y mató a miles de personas. Así que incluso una variación insignificante en el clima terrestre puede ocasionar daños terribles. En el Atlántico Sur, el calentamiento del océano intensificaría los huracanes y las destructoras tormentas. Que haya tanto calor acumulado en el océano implica que hay combustible suficiente para desencadenar huracanes aún más intensos. Así que parece inevitable padecer peligrosos huracanes en el futuro. No solo estamos hablando de un Katrina, sino de pasar por 5 Katrinas en el mismo año en distintas zonas de la costa del Golfo, arrasando la costa este y luego azotando ciudades como Washington DC o Nueva York. Y entonces las consecuencias serían terribles. A continuación, al servirnos de la última tecnología en información científica y de la visualización por ordenador, nos hacemos una ligera idea del terrible impacto de un cambio climático rápido en el futuro. No solo tendríamos heladoras temperaturas al norte, sino huracanes monstruosos, intensas tormentas y, en algunas zonas, sequías interminables. Si te fijas en el daño potencial de un cambio climático, puedes ver fácilmente cómo puede convertirse en un arma de destrucción masiva. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Desde el Younger Dryas hace unos 12.000 años hasta la más reciente pequeña edad de hielo, los cambios climáticos rápidos han tenido efectos catastróficos sobre la humanidad. Estos cambios climáticos que puede que ocurran en el futuro no son algo sobre lo que podamos decir, vaya, no queríamos que pasara esto, queremos dar marcha atrás. Hay lugares en los que la circulación termosalina ha cambiado y en el pasado hemos visto que esas situaciones duran miles de años. Al utilizar las últimas investigaciones, las previsiones de los expertos y la animación asistida por ordenador, mostraremos cómo podría comenzar esta caótica situación.
Este cambio climático extremo se desencadena cuando el calentamiento térmico hace que los polos empiecen a derretirse. El agua dulce resultante de la fusión de los glaciares quebranta el equilibrio de la circulación termosalina, dejando de calentar al Atlántico Norte. Las temperaturas medias en Europa y en América del Norte caerían en picado. Como la corriente del Golfo ya no calentaría la costa atlántica, los inviernos serían mucho más duros en la costa noreste de Estados Unidos. En conjunto, el norte será más frío, seco y ventoso, y si te lo imaginas, la línea fronteriza, Mason-Dixon, empezaría a parecerse a Siberia. La habitabilidad de algunas de las ciudades más importantes del norte comenzaría a disminuir. En Nueva York, las temperaturas invernales comenzarían a principios de octubre. Hacia noviembre, las nevadas en Nueva York alcanzarían niveles históricos. Podría aumentar el número de tormentas en Nueva York. Y cuando nevara, el medio metro de altura de nieve, algo que ahora se considera normal, pasaría a ser casi de 2 metros. La velocidad del viento aumentaría y las tormentas sacudirían las costas. La Estatua de la Libertad ya no sería el faro de las libertades, sino una señal bajo hielo de lo que una vez fue una gran ciudad. Los centros urbanos de Europa, especialmente Londres, padecerían tormentas con fuertes vientos y temperaturas heladoras. De repente Gran Bretaña, que ya tiene unos inviernos lo suficientemente duros, se convertiría en un sitio deprimente en dicha estación. Nunca habría verano y se convertiría en un lugar muchísimo más frío. Por primera vez en más de un siglo, el Támesis se congelaría. Este repentino y rápido cambio climático podría obligar a Europa y al noreste de Estados Unidos a padecer crudísimos inviernos durante siglos y siglos. El mismo calentamiento de los océanos que provocó una glaciación en el norte ocasionaría cambios catastróficos en todo el planeta. Cambios que afectarían a todo el mundo, a todos los países y a todos los tipos de clima. Serían tan devastadores como cualquier otro efecto glaciar. En el oeste, el calentamiento de los océanos daría paso al implacable fenómeno de El Niño. Las tormentas azotarían las costas del Pacífico con lluvias torrenciales durante todo el invierno. Las montañas San Gabriel en la parte norte de la cuenca de Los Ángeles son unas de las cordilleras más escarpadas de Estados Unidos. Si El Niño desplegara su fuerza, la ciudad de Los Ángeles quedaría enterrada bajo pesados aludes de lodo. Esto podría aumentar de forma exponencial, así que la cantidad de sedimentos podría aumentar exponencialmente también. Estamos hablando de 10 veces más y después de 100 veces más. Seguramente estos aludes de lodo podrían cubrir zonas enteras de la ciudad. Las calles de Los Ángeles convertidas en riadas de barro. Las inundaciones arrasarían con todo lo que se cruzara en su camino. Paradójicamente, el impacto del fenómeno de El Niño en la costa sería todo lo contrario en el interior del continente, provocando devastadoras sequías. La principal zona de cultivos de la llanura central de Estados Unidos desaparecería. Como en muchas otras regiones de alta producción agrícola, en Canadá, en la India y en la llanura del norte de China, tantos años de sequía terminarían erosionando sus tierras. Hay 6.000 millones de personas que obtienen el 40% de su sustento fundamentalmente de 5 cultivos básicos en las principales zonas agrícolas del mundo. Y la sequía se hace más fuerte en esas zonas agrícolas. Habrá 90 países importadores de alimentos que se verán en verdaderos apuros para poder alimentar a sus habitantes. El calentamiento de los océanos produce fuertes tormentas. Los huracanes y los ciclones alcanzan una fuerza arrolladora. En muchas partes del mundo la gente vive a unos 160 kilómetros del océano. No importa dónde estemos, hay poblaciones muy cercanas al mar. En China, Japón, Europa, Latinoamérica y África. En todas partes. Se trata de lugares que son mucho más vulnerables a las alteraciones climáticas. Son las zonas que van a sufrir las peores consecuencias. Una catástrofe se solaparía con la siguiente. Sería como en el juego del pinball, que hay que dar al objetivo y rebotar la bola hacia el siguiente.
Puedes imaginarte una situación en la que la parte occidente de Estados Unidos se enfrentaría a huracanes. El noreste no solo a ventiscas, sino a intensos granizos y nevadas en las que salir ileso sería prácticamente imposible. La llanura central estadounidense haría frente a multitud de tornados que provocarían enormes y cuantiosos daños. ¿Cuánta gente podría sobrevivir gracias a sus recursos naturales? Los científicos calculan que la capacidad poblacional del planeta es aproximadamente de 8.000 millones. Algunos pronósticos indican que un catastrófico cambio climático podría reducir la capacidad poblacional a 2.000 millones de personas. Solo un tercio de la población mundial actual podría sobrevivir. Como hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, los cambios en la capacidad poblacional han llevado a distintas guerras. Cuando la gente agota sus ecosistemas locales, lo primero que hace es asaltar a sus vecinos. Y esto es así, nos veremos peleando por la comida y el agua, ya que 6.000 millones de personas tendrían que salir del planeta y la única manera de conseguir que se vayan es la guerra. Por esta razón creo que el cambio climático es tan importante, que es una clara causa de conflicto, una interminable guerra en el futuro. Esta visión del futuro describe un mundo terrible en el que el clima del que todos dependemos de repente se volvería en nuestra contra. Nuestra existencia sería horrible y solo aquellos más fuertes o con más suerte podrían sobrevivir. Todavía estamos a tiempo de hacer algo para evitar este fatídico destino. Si no lo hacemos, al igual que muchas otras civilizaciones previas a la nuestra, nos convertiríamos en víctimas de la implacable fuerza de la naturaleza y de la catástrofe del cambio climático. Si empezamos a experimentar cambios a largo plazo y un aumento de la fuerza de las distintas fuentes de la naturaleza, nos sorprenderíamos y nuestra sociedad no sabe reaccionar bien ante este tipo de sorpresas. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Abre tu mente.